Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a Dios que el Espíritu Santo, el Espíritu del Altísimo Dios, venga a guiar nuestros pensamientos, nuestras ideas, guiar nuestras imaginaciones para que nosotros vengamos a pensar en lo que Dios piensa, pensar como Dios piensa. Obispo, ¿cómo es que yo puedo pensar en lo que Dios piensa? Eh, Dios nos da este privilegio. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted ve cómo Dios piensa. Usted tiene idea de lo que Dios quiere para su vida, para su familia. Cuando usted piensa los pensamientos de Dios, cuando usted medita en los pensamientos de Dios, entonces sus pensamientos combinan con los pensamientos de Dios. Y ahí todo se vuelve posible para usted. Esto es grandioso, glorioso. Mire, la Biblia está llena de historias verídicas, historias de fracasos y de victorias para el pueblo de Israel. El Viejo Testamento no hay una riqueza incalculable para aquellos que tienen oídos para oír la palabra de Dios. Entonces, si usted le da atención a la palabra de Dios, si usted medita en la palabra de Dios, usted va a saber qué quiere para su vida. ¿Quiere ver un ejemplo? ¿Usted quiere un ejemplo bueno de esto? Vamos a un ejemplo clásico en la historia de los hijos de Israel. Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de allá de Egipto. Todo el mundo sabe esto. Dios lo guió por el desierto, atravesó con él en medio del Mar Rojo. Dios lo guió durante 40 años por una generación, 40 años por una generación. Dios los guió por 40 años en el desierto, en un lugar que no tenía agua, no tenía vegetación, un lugar que tenía un invierno insoportable y en un verano insoportable de calor. Pero Dios suplió todas las necesidades de su pueblo, porque su pueblo oía su voz, le daba atención a sus pensamientos, se guiaba de acuerdo con la dirección de Dios. Bien, Dios muestra aquí que en el capítulo 5 de Jueces, nosotros tenemos el inicio. Vea qué bueno. En el inicio del capítulo 5 de Jueces dice así: y cantó Débora y Barak, hijo de Abinoam, en aquel mismo día: alabad al Señor por la venganza de Israel, cuando el pueblo
se ofreció voluntariamente. Oí, reyes, dar oídos, príncipes. Yo cantaré al Señor. Yo vendré a cantar al Dios de Israel. Y entonces tenemos aquí en este texto bellísimo del capítulo 5 de Jueces. Solo que al final del capítulo 5 dice así: y sosegó la tierra 40 años. Por una generación, el pueblo de Israel, donde tuvo sosiego, paz, tranquilidad, porque dio oídos a la voz de Dios. Y Dios lo libró de sus enemigos. 40 años. Cuando nosotros entramos en el capítulo 6 de Jueces, dice así: vea solo. Primero, capítulo 5 muestra el cántico de Débora, el cántico de Débora. Y al final del capítulo 5, nosotros tenemos ahí y diciendo, y descansó el pueblo. Descansó el pueblo por 40 años, de sus luchas, de sus problemas, etc. Pero en el capítulo 6 dice así: pero cuando usted lee la Biblia, dele atención a las palabras. Porque cuando habla así, pero es que alguna cosa quita aquel descanso, aquella paz, aquella comunión con Dios. Entonces, la historia del Hijo de Israel continúa de la siguiente forma. Por eso, los hijos de Israel hicieron lo que era malo a los ojos del Señor. Mucha atención. Por eso, pero los hijos de Israel hicieron lo que era malo a los ojos del Señor. Y el Señor los dio, los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. Entonces, el pueblo que estaba viviendo bien, tranquilo, en paz, comunión con Dios, pensamientos de acuerdo con Dios, obedeciendo la palabra de Dios, estaba en paz, en sosiego. Pero cuando ese pueblo hizo lo que era malo delante de los ojos del Señor, ¿y qué es lo que es hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Es cuando usted deja de darle oídos a su voz. Es así. Aquí él dice así, en el versículo 10, y os dice, yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, y cuya tierra habitáis. Pero no disteis oídos a mi voz. Esto es muy fuerte, muy glorioso. Entonces, el pueblo estaba en paz, tranquilo. Débora levantó un cántico al Señor. Durante 40 años vivieron en paz, pero el pueblo hizo nuevamente lo que era malo a los ojos del Señor. Entonces, el Señor lo entregó a los caprichos de sus enemigos. Porque es claro, cuando nosotros oímos la voz de Dios, oímos y obedecemos, claro, pero no es solo oír. No piense usted que
tiene conocimiento bíblico que eso va a resolver su problema. No. Usted tiene que tener conocimiento, pero también práctica, obediencia. No sirve que usted llegue para su hijo, le enseñe todo lo que usted sabe, lo prepare para la vida, si él no viene a obedecer su voz. ¿No es verdad? Sí, es verdad. Usted ya fue hija, hijo. Usted ya oyó los consejos de su padre, pero el día que usted desobedeció, usted sufrió las consecuencias. Usted sufrió. Así también es Dios. En cuanto nosotros oímos su voz, su palabra, y la seguimos, la obedecemos, Él estará con nosotros. Él va a honrar sus promesas en nuestra vida. Pero cuando nosotros resistimos a su voz, a sus consejos, queremos hacer como Eva hizo, y Adán también, desobedeciendo a la palabra de Dios, es obvio, es claro, que nosotros estaremos siendo entregados en las manos de la voz que hable más alto. Porque cuando usted oye la voz de Dios y la atiende, entonces Él es su Señor. Pero cuando usted oye la voz del mal, de su corazón, de los caprichos de su corazón, sus ideas o sus amigos, cuando usted oye la voz que no es de Dios, aquella voz va a guiarlo al mal, a las tormentas, a las dificultades, a los problemas, a los enemigos, porque la voz de Dios es una voz amiga. La voz que no es de Dios es una voz enemiga. De las dos es una. O usted o nosotros oímos la voz de Dios, obedecemos y seguimos en paz, o nosotros oímos la voz que no es de Dios, que es del enemigo, sea el diablo, sea el corazón, sea el amigo de la osa. Cuando nosotros oímos una voz que no es de Dios, entonces nosotros nos sujetamos a esta voz. Y ahí nosotros vamos a cosechar los frutos del servicio a esa voz. Y es esto lo que sucedió con Israel. La historia de Israel es la historia de la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros, en cuanto las cosas están bien, uno está en una buena, está oyendo la voz de Dios. Pero si por acaso encontramos una dificultad, si por acaso enfrentamos una tempestad, entonces nosotros nos volvemos para nuestras propias fuerzas, apelamos para nuestros dioses de este mundo, apelamos para la suerte, apelamos para los espíritus, para las entidades, brujerías, hechicerías, otros dioses, otras religiones, otros guías. Entonces es claro que nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Dios va a permitir que nosotros vengamos a servir aquellas voces y consecuentemente vengamos a perecer. Fue lo que sucedió con Israel. La historia de Israel. La historia de Israel se repite. Ahora, me llama mucho la atención, este versículo 10. Jueces capítulo 6, versículo 10.
y os dice: yo soy el Señor vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ahora, si Él es nuestro Dios, si nosotros lo servimos, lo adoramos de hecho y de verdad, entonces nosotros no tenemos que temer a los dioses de los amorreos, de los enemigos. No tenemos que temer al diablo ni a su infierno. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo al destino, al futuro de nuestra vida. No tenemos que tener miedo de nada. ¿Por qué? Porque Él es el responsable por nosotros. Nosotros estamos oyendo su voz, estamos obedeciendo su voz. Él tiene obligación de esto, de honrar su palabra para nosotros si nosotros oímos su voz, si nosotros oímos esta palabra. No tengo dudas de esto. Tan cierto como Dios existe, esto es verdad. Yo soy el Señor vuestro Dios, no hay más. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra cual habitáis. No temas, Él está hablando para nosotros, no temas a los problemas, las dificultades, las luchas, los desafíos del día a día, porque yo estoy contigo. Usted no está escuchando mi voz, no me está obedeciendo. Entonces quédese tranquilo, yo estoy contigo. Ahí, en el mismo versículo, Él dice así: pero no diste oídos a mi voz. Este es el problema. Si nosotros le damos oído a la voz de Dios, nosotros tenemos el norte, para dónde seguir. Nosotros tenemos como la dirección, el mapa de la vida. Nosotros tenemos el mapa de la vida, porque Dios nos va a guardar, nos va a proteger. Él va a suplir nuestras necesidades en el desierto cual estamos viviendo en este mundo. No va a faltar agua, comida, no va a faltar cobertura en el frío, no va a faltar absolutamente nada. Desde que oigas mi voz. Es lo que Jesús habló. Claro. Buscad primero el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios es colocar al Señor Espíritu Santo, la voz de Dios, la palabra de Dios, como gobierno en nuestra mente. No basta saber, no basta conocer la palabra. Uno tiene que obedecer. Si no hay obediencia, no hay conocimiento. No basta con el conocimiento, vamos a sufrir las consecuencias. Es esto aquí. Entienda esto, mi amigo, mi amiga. Pero no diste oídos a mi voz. Nosotros somos el resultado de la voz que nosotros oímos. Nosotros servimos la voz. ¿Cuál habla más alto en nosotros? ¿Cuál es la voz que habla más alto dentro de usted? Es la voz de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, de sus conocidos, de su novia, de su novio. Entonces, ¿cuál es la voz que usted le da oídos? Si usted sigue esta voz, si usted sigue el consejo de esta criatura que parece una persona buena, pero también está siendo engañada, de repente le está llevando a usted para el mismo camino desgraciado que ella está viviendo. Y ahora usted va también para la misma desgracia. Pero si usted, independientemente de la voz que usted oye, usted da atención, prioridad
a la voz de Dios, buscad primero el gobierno del reino de Dios, el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno de mi voz, de mi palabra y su justicia, vivir dentro de ella, de su palabra. Entonces, todas las demás cosas serán añadidas. Pero las personas no quieren esto. Las personas quieren que primero Dios añada todas las cosas, para después, luego oír su voz. Ahí no da. Dudo que vaya a suceder. ¿De qué sirve? Usted va a la iglesia, usted canta un loor, aleluya, gloria a Dios, etc. Usted siente una emoción gloriosa, hermosa en la reunión porque la música, el ambiente pacífico, usted se siente bien. Pero, ¿de qué sirve si dentro de la iglesia usted siente paz o un bienestar, pero del lado de afuera de la iglesia usted es fracasada, es derrotada, está mal? En fin, está destruida, derrotada. ¿Por qué? Nos sirve tentar compatibilizar la fe en la palabra de Dios y la fe en los propios pensamientos, en las palabras de los otros, del mundo. Esta es la realidad. Hoy tenemos el internet ahí que está lleno de información. Billones de informaciones que estas informaciones conducen la mente de las personas. Y muchas, la mayoría que da oídos a esa voz están sumergiéndose en el infierno. Pero cuando la persona da oídos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, cuando la persona le da atención a la palabra de Dios, entonces Dios es honrado y Dios honra. Es esto. Si usted honra a Dios, oyendo y obedeciendo su voz, entonces Dios va a honrarlo con sus bendiciones, las bendiciones de la obediencia. Infelizmente, las personas son cabeza dura, igual que Adán y Eva. El diablo está ahí para sugerir, para dar palabra, dar ideas. El diablo habló. No es tan así. Pero no es tan así, no es tan así. Usted no precisa ser tan. ¿Cuántas veces yo oí esto de personas tan próximas a mí? Pero mi amiga y mi amigo, lo que hace que nosotros honremos a Dios, la fe verdadera, la fe que trae beneficios, la fe que funciona, que honra a Dios, es la misma fe que trae de Dios la honra de Dios. Entonces, Israel, ¿qué hizo? Desesperado, clamó al Señor. Y el Señor, una vez más, oyó el clamor de su pueblo y buscó a un libertador, que fue Gedeón. Entonces, lea con cariño la palabra de Dios. Lea con atención, lea meditando. No lea por obligación. No lea por leer. No, lea con atención, buscando respuestas de Dios para su vida. Oh, mi Dios, yo preciso solucionar este problema. No sé cómo hacer. Deme la dirección. Espíritu Santo, ¿qué tú quieres de mi vida? Entonces, amiga, amigo, los problemas que nosotros pasamos y enfrentamos, con seguridad, ellos
son el origen de ellos. Es porque un día, en algún momento, nosotros dimos oídos a la voz del corazón o a la voz de otras personas, de terceras. Dimos oídos a la voz de la religión, por ejemplo, pero no dimos oídos a la voz de Dios. Y ahí vinieron los problemas. Use su inteligencia, use su mente. Por ejemplo, usted, señora, señor, usted que le gusta cocinar. Entonces, usted probó un bizcochuelo muy bueno de alguien. Entonces, ese alguien, usted le dice, me da la receta de ese bizcochuelo. Ahí la persona le dio la receta, usted llevó la receta hasta la casa, fue, agarró la receta y realizó exactamente conforme estaba escrito en la receta. Listo. Cuando usted sacó el bizcochuelo del horno, ¡ah, qué delicia! Algo delicioso, hasta dan ganas de comer ahora, en este momento, ¿no es? Aprovechar, ¿no? En la hora del café. ¿No es? Usted obedeció la receta, pero si usted, por su cuenta, usted lee en la receta 3 tazas de harina, y usted dice, no, yo voy a hacer un poquito más, yo voy a colocar 5 tazas de harina. Ahí dice un poquito de sal y usted pone bastante de más sal. Una copa de leche y usted coloca una copa y media de leche. Usted comienza a hacer un bizcochuelo de acuerdo a su mente. Usted oye una voz que le dice, no, súmele un poco más a esto. Va a salir hasta mejor incluso. Va a salir algo más, mejor, va a comer más. Después usted lanza todo en el horno y cuando usted lo saca aquella masa, sale un desastre. Claro. ¿Por qué? Porque usted no obedeció a la receta del bizcochuelo. Usted obedeció a los instintos de su corazón. Y ahí usted hizo algo tremendo, echó a perder todo, la masa, todo. Así es la vida de nosotros, amiga. Así es la vida, es nuestra vida. Jesús dice, en parábola él dice, el hombre prudente es aquel que oye y practica la palabra de Dios. Es como el constructor de una casa. Antes de construir la casa, lanzó las bases, cavó profundo y allí hizo todas las bases de la casa y construyó la casa. Y allí, cuando vinieron las lluvias, las tempestades, los vientos golpearon, no sucedió nada con la casa porque ella estaba enfocada y estaba bien colocada en la roca. Solo que el hombre insensato, imprudente, porque da oídos al corazón, construyó su casa sobre la arena. La construyó más rápido, tuvo menos trabajo. Solo que cuando vinieron las lluvias, las tempestades, los ríos golpearon, ella se desarmó. ¿Por qué? Porque fue construida sobre arena. Esta casa es su vida. Su vida, es su vida. Su vida. Cuando usted establece su vida en la roca, que es Jesús, en la palabra de Él, la roca va a sustentar su vida. Cualquiera sea la lluvia, la tempestad, los problemas, etc. Porque usted está fundada en la roca.
Vea, si usted quiere construir rápido, quiere ya, luego, ahora, quiere rapidez, entonces usted construye sobre arena, donde cuando vengan los problemas la casa se cae. Pero preste atención, usted que permanece viva, usted que está viva ahora para oír estas palabras, usted tiene condiciones aún de rehacer todo esto, volver sus oídos, atender con su mente a Dios. Dios habla cuando usted oye la palabra de Dios y obedece. Entonces puede tener seguridad de que más tarde o más temprano, puede que no cambie en el momento, en el día, pero va a suceder. Va a suceder, porque está escrito: pero no disteis oídos a mi voz, para ese pueblo. Y el pueblo sufre, el pueblo tuvo que gemir. ¿Y qué va a hacer? Cuando la persona es cabeza dura, ella va a sufrir las consecuencias. Pero los hijos de Israel hicieron lo que era malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. ¿No quieren oírme? Entonces, deje la voz que a usted le gusta oír, va a ver lo que va a dirigir. Dios permitió que el pueblo sufra 7 años en las manos de los madianitas. Usted no quiere no quiere tener esta experiencia, ¿no es verdad? Usted no precisa vivir esta experiencia sabiendo de antemano lo que va a suceder. Entonces vamos a escuchar a la voz de Dios, oír su palabra, buscar con Él la respuesta. Y Dios va a dar el libramiento. Y fue eso lo que sucedió. El pueblo clamó y el pueblo buscó un libertador. Gracias a Dios, Él es misericordioso. Gracias a Dios. ¿Entendió, mi amiga y mi querido amigo? No sirve de nada usted querer culpar a nadie por su sufrimiento, sino a usted mismo por sus oídos que quedaron atentos a las voces de este mundo, de los amigos, los parientes, a las voces por ahí. Usted fue el culpable porque usted decidió oír esta voz. Pero cuando uno oye la voz de Dios, uno vive en paz, aunque vengan las tormentas sobre usted. Hay un alma que está tranquila. Gracias a Dios que esta paz venga a estar con usted y conducir su pensamiento. El Espíritu Santo es el espíritu de paz, de vida. Él quiere ser honrado a través de su vida. Hónrelo con todas sus fuerzas y Él, con la misma fe que usted lo honra, va a honrarlo también. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.